San Juan 6. San Juan 6. Okay. Son sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probar porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes y de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Eran gente que no eran hombres solos, todos los que seguían a Jesús. Muchas mujeres. Y todos comieron. ¿Ve? Ahora sigue usted el 11. Okay. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pasado de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Ok, voy a leer yo. Jesús anda sobre el mar. Sígame pues. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo porque no reconocieron que era Jesús.
Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra, a donde iban. Que sigue este pedazo del 22 al 24. Okay. El día siguiente. Ahora dice, la gente busca a Jesús. Siga. Okay. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ok. Dice, Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, ¿cuándo llegaste acá? Le querían ver a ver si les daba más comida sin trabajar. La gente así. Aquí la gente, no, pues para eso nos dan estampillas. Aquí nos mantiene el gobierno. La gente siempre quiere, la gente pobre siempre quiere que les den. Ahora, si les aumentan $1, ve, ahora que están dando el gobierno una cantidad para pagar la renta y para comer, dice, nos hubieran dado tanto más. En vez de decir gracias porque nos dieron $500 o 1,200, estar contentos y decir gracias a Dios porque nos dieron ese poquito, ¿ve? Esa cantidad. Pero la gente es así desagradecida siempre, ¿ve? Ok, donde quedamos en el 25, ¿verdad? Ajá. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y el pan y os saciasteis. Ahora dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ya ve todo lo que había hecho. Y todavía le están pidiendo más señal para creer en Él. Ingratos, te creamos. ¿Qué obra haces? Nunca nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que descendió del cielo. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Jesús Jesús. ¿Cómo descendió? de Dios. No, ¿cómo, No, María. ¿cómo descendió Jesús del cielo? Y se hizo hombre. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No. ¿Cómo No, descendió? Descendió porque él, como él es Dios y no, como Dios no puede morir y como Dios no podía tener cuerpo, no tiene cuerpo, entonces descendió por medio de formarse un cuerpo en el vientre de María, ¿ve? Sin tener contacto sexual con un hombre, ella quedó embarazada por el Espíritu Santo que le formó al baby allí en su vientre, ¿ve? Nuestros padres comieron. Ok, entonces acá estoy, ¿verdad? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, ellos pensaban, danos siempre de este pan para tener saciado el estómago. Pero ve, es el pan espiritual, el pan de vida que es Jesús, que cuando creemos en Él, Él llena todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, y en este cuerpo Él nos satisface, Él llena todos los vacíos, la ansiedad, la necesidad que tienen los seres humanos de ser salvos. Él es el único que la puede saciar. ¿Ve? Él, Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tiene hambre. Por más religiones que hayan, no van a ser saciados, ¿ve? Porque las religiones no pueden saciar, no pueden quitar la necesidad que tiene el ser humano en busca de Dios. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ve? Es una gran promesa que si un pecador viene a Cristo Jesús para pedirle perdón por sus pecados, Él no lo corre, Jesús no lo corre. No quiero nada contigo. Usted vete vete a tu casa, vete a otro lugar. A mí no me vengas a molestar. Jesús nunca le rechaza diciendo, no me molestes. ¿Ve? Él dice, no le echa fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesús acá a la tierra? Dios. ¿Y cómo se le dice? ¿Cómo se le dice al que lo envió? ¿El que envió a Jesús a la tierra? Dios. Sí, pero ¿cómo dice Jesús más? Como la Mesías. No, sí, es así, pero ¿cómo dice Jesús que vino a hacer la voluntad de quién? ¿Vino a hacer la voluntad de quién?
Jesús vino del cielo a hacer la voluntad de quién. De él. No, la del Padre. Oh, de Padre. Del Padre, ¿ve? Vino a hacer la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está, en este versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere lo resucite yo, me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todos los gentes que han creído en el Señor y han muerto, no están perdidos y no están muertos. Físicamente están muertos, pero espiritualmente no, porque no se han perdido, ya están con el Señor, ¿ve? Ya se han ido, ya están, y sus cuerpos están como si estuvieran dormidos, aunque están hechos polvo, pero para Jesús es como si estuvieran dormidos, ¿ve? Entonces sigue diciendo acá, a ver, lea 40 hasta... 40 o 41. No, el 40, ya porque yo llegué hasta el 39. Okay. Ya el 40 hasta el 45. Okay. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, el día postrero está en el futuro. El día postrero, eso lo oyó Pedro, lo oyó Juan, pero ¿cuántos años hace que ellos se murieron? Miles. ¿Ya? Casi 2000 años también, porque, o como 2000 años, ¿ve? Pero están, para ellos no ha llegado el día postrero todavía, porque no han resucitado. ¿Cuándo van a resucitar? Cuando el Señor descienda en el aire, sin pisar la tierra, y arrebate desde el aire a la iglesia, nos arrebate. Y en ese van a resucitar Pablo, Pedro, Santiago, todos ellos, y los que creyeron en él anunciando su venida, todos van a resucitar y se van a ir con el Señor, ¿ve? Entonces, siga, ¿hasta dónde llegó? 41. Okay. Siga por el 42. Muraban entonces. El 42. No, 40. No, pues que ya leyó el 40, ¿no? O sigue el 41. Okay. Muraban entonces Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo descendió? He descendido. Dice, ¿cómo pues? Ve, es una intervención. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? ¿Ve? No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora sigue el 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis. No murmuréis. Entre vosotros ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
¿eh? Postrero. Posterior es el día que viene, el día después. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visitado al Padre, sino No, aquel, a ver, no que alguno haya no que alguno haya visto visto al Padre. Ok, sí, a ver. al Padre, sino aquel vino de Dios, Sino aquel que vino de Dios. sino aquel que vino de Dios. ¿Quién lo vio al Padre? ¿Mm? ¿Quién fue que vio al Padre? ¿Quién fue que vio al Padre? Jesús. Ok, bueno. Porque él estaba allá, él conocía al Padre. Él estaba allá con Jesús cuando cuando el Padre hizo sea la luz y fue la luz, ahí estaba Jesús. Ujú. Cuando él dice, él creó los océanos, allí estaba Jesús también. Cuando él hizo las montañas, los planetas, todo, allí estaba Jesús Ujú. con él, ¿ve? Ok, entonces seguimos. Acá voy a que no, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ve? Dice de cierto, o sea que es seguro, que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero ¿y si se muere? Y se muere creyendo en Jesús. ¿Y cómo que dice Jesús que tiene vida eterna? Ujú. ¿Cómo es eso? Tiene vida eterna y creen en Jesús Sí, por eso, pero si se muere, y no creen en él y no, bueno, si cree en él y siempre se muere, van a resucitar, ¿eh? Van a van resucitar. a resucitar. Bueno, porque creyeron en él, pero es que la vida eterna es una vida espiritual con él. Ujú. Y esa vida espiritual va a ser en un cuerpo como este, pero sin pecado. Igualito el cuerpo con todo lo que tenemos ahora, Ujú. humanamente, así físicamente, así vamos a ser, pero sin pecado. Ujú. Glorioso, un cuerpo glorificado, parecido al de Jesús. ¿Ve? Dice semejante, dice que le vamos a ver a Jesús porque seremos semejantes a él, porque le vamos a ver tal como él es. ¿Ve? Vamos a tener ojos así como ahora, pero ya en un cuerpo glorificado, que no hay nada de pecado, de mancha, de enfermedad. Ya no hay dolencias como tiene tu abuelo todos los días en la cintura. Y que le duelen los hombros, que le duele una cosa, que le duele. Ya no va a haber nada de eso. Ok, yo soy el pan de vida. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna, ok. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿ve? Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera, ¿ve? El que de él come no muera, pero no muere eternamente, no muere físicamente, va a morir, pero no muere eternamente, porque ya tiene la vida de Dios en Cristo Jesús. Lea el 51 hasta el 55, Okay. hasta el 56. Okay. 51. Okay. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno
comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ve ya cuántas veces ha dicho Jesús en el día postrero? Porque estas palabras vienen de generación en generación. Ya por miles de años, ya más de 2000 años, Jesús vino al mundo y esa palabra Él la dice varias ocasiones y aquí está escrita y la sigue diciendo a nosotros. Cuando yo muera, si el Señor no ha venido y me lleva primero, los que siguen después de mí van a oír las mismas palabras, al leer la Biblia, van a seguir oyéndolo, hasta que se cumpla en la venida del Señor a llevarnos para estar con Él. Ok, vida eterna. ¿Dónde está? Yo soy en 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ok, como me envió el Padre viviente, Él no ha muerto, el Padre no muere, viviente, y yo vivo por el Padre. Así mismo, el que me come y también el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Okay, déjame ver. Okay. Lea del 60. El 60 hasta el 66. Okay. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quien le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí, porque no les daba gusto en lo que ellos decían. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que había creído, ¿no? Bien. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Ve, ahí está ese. Ahora, mira, voy a buscar el Salmo 81. Okay. Yo soy. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Al músico principal sobre Salmo de Asad. Vamos a ver, dice así. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Dice, tocad la trompeta en la luna nueva, la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios, de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Está hablando en este salmo de cómo libertó Dios a Israel de la esclavitud de Egipto. Lea usted el 7. El 7. Okay. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová,
tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Yo la llenaré. 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 Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé justicia contra los enemigos. Vuelvo a traer. Pero, a ver, vuélvale. Los dejé. Sí, El pero 12, el 12. Sí, pero antes de eso dice justicia contra los enemigos. Okay. Les dije, Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Si hubieran obedecido, si hubieran recibido a Jesús, si hubieran, entonces, ahora mira el 16, dice, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo. ¿Qué es lo mejor del trigo? Cristo, el pan de vida. Cristo, el pan de vida. Pero, ¿cómo es que se hace el pan? ¿Cómo se hace el pan? ¿Cómo usan los panaderos? Arena y... ¿Arena? No, harina. Arena es la que tengo allá afuera. Arena. Harina. Es que un hermano también le dijo, me gusta mucho las tortillas de arena. Harina. ¿Usted quiere leer? Oh, no, más. A ver, vuelve. El 16. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Con lo mejor del trigo. Entonces, ¿qué es lo mejor del trigo? Cristo, el pan de vida. Bueno, sí, pero, ¿ve? Entonces, y con miel de la peña les saciaría. Aquí nos gusta comer mucho algo de que es hecho con lo mejor del trigo. Nos gusta mucho con café, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que nos gusta mucho con café? Pan. Pan dulce, los marranitos, las conchas, todo eso nos gusta mucho. Yo me gusta la pan normal también. Ok, hecho con, sí, el pan virote y todo eso, y el pan eso de barra. Ok, ¿ve? Pero aquí dice, con lo mejor del trigo. ¿Ve? Entonces Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, que el Padre nos dio para que nosotros tengamos vida eterna. Al comerlo, cuando comemos el pan, así, pan dulce, tenemos sabor sabroso en la boca, en el paladar. Y nos cae bien con una tacita de café caliente o chocolate, ¿verdad? Ok, lo mejor del trigo. Por eso nos gusta un pancito dulce. Este es para el cuerpo, pero Jesús para nuestro espíritu, nuestra alma. Él es lo mejor del trigo. Una ocasión les hablé a unos hermanos
en una iglesia allá en Maniadero. Cristo es el mejor del trigo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, Él es lo mejor del trigo. Si nos gusta comer los panes dulces, los panes sabrosos con café, pues ahora Jesús nos dice que para que tengamos vida, comemos el pan para tener fuerzas aquí, para trabajar, para hacer cosas materiales aquí. Pero Jesús es el pan de vida, que cuando lo comemos por